Podemos ver en ti un enorme corazón. Aunque tuvieses miedo y herido, tú sonreías. Aloe vera, soy Master Delta, su cambioformas favorito, y en este día me encuentro en la libroteca de Snowdin. Como el subsuelo de Undertale está repleto de cosas mágicas, me parece el lugar perfecto para buscar información de cómo curar a Jeffrey, mi mascota semi-asesinada por Stitch de un solo golpe. Así que... Oye, ¿qué me ves, Ni que yo fuese lo más raro que hay aquí. ¡Shu! ¡Shu! ¡Búscale! Sí, así está mejor. ¿En qué estaba? Ah, claro, mientras me pongo a leer sobre magia, les traigo un video análisis del humano protagonista de este gran juego, Frisk. Y seguro la versión original del Mirón. Y con esto al fin quedará completa la trilogía de videos análisis de Undertale, que empecé hace siglos y olvidé. Pero al fin conocerán la verdadera capacidad tanto de Frisk como de Chara, las dos caras de la misma moneda. Que, por cierto, activé la función de miembros del canal. Si alguien quiere, podría unirse. Está baratito, así se enterarían de los videos antes que nadie. Y más ventajas, please. Primero, hablando de su historia, me la saltaré épicamente. Al tomar como una misma las diferentes rutas del juego para su análisis, como que no sale conveniente. Después de todo, en cada una, Frisk es una persona completamente diferente, y aún se debate mucho sobre qué rayos es lo que pasaba por la mente de Chara. Por lo tanto, mejor vamos al punto, pasando a su fuerza y resistencia. Espero que a nadie le sorprenda la capacidad super mega humana de Frisk. Al final del día se dejó en claro que el poder de tan solo una alma humana tenía el potencial de superar a todos los monstruos del subsuelo juntos, los que tienen algunas hazañas remarcables, como romper una mesa con extrema facilidad, una pared de tan solo 8 golpes o soportar la explosión de una olla como si nada. Además de esto, también podemos mencionar cuando Chara cayó del monte Evot sin flores que amortiguaran su caída, un impacto que en el pasado calculé como de 52.000 newtons, la unidad de fuerza en la física, pero al final son hazañas ligeras, que ni una llega al nivel de tan solo un muro. Después de todo, lo que aparenta ser más fuerte, la explosión de la olla no destruyó literalmente nada en toda la casa, fuera de la misma olla y claro, ponerse a esparcir el fuego. Con esta situación, calcular el poder de un monstruo parece imposible, y eso es clave para hablar del protagonista, ya que los enfrentó por montones, haciéndose más fuerte en base tan solo a su poder de determinación. Pero al final encontré algo bastante adecuado para esto, ubicado en el levantamiento. Verán, hay un hombre lobo que tenía el deber de tirar todo el día, por varias horas, grandes bloques de hielo, levantarlos y lanzándolos hacia el mar, esto para enfriar otra parte del subsuelo. Y viendo que estos bloques deberían pesar como mínimo 1 tonelada, lo deja en muy buen lugar, en especial porque al hacerlo de forma tan constante por tanto tiempo, sin aparentar fatiga siquiera, sin dudas implica que podría levantar al menos 1.5 toneladas, incluso quizás 2, pero como monstruo secundario es más débil que Undyne, la líder de la Guardia Real, algo que se demuestra en Deltarune, con esta haciendo pesas con un auto como si nada, y por mera diversión, siendo que estos pueden alcanzar las 2.5 toneladas. Podrían preguntarse qué importa eso, al ser diferente la fuerza destructiva de la del levantamiento, pero la respuesta está en las confiables leyes de la física. La fuerza de un objeto en caída es su peso multiplicado por la gravedad. Con el auto daría casi 25.000 newtons, y como Undyne lo hacía con mínimo esfuerzo y solo jugando, además de estándola pasando bien, nos deja ver que esos 25.000 newtons ejercidos sobre su cuerpo realmente no le quitaban ni tan solo un punto de vida. Y la Undyne del juego original, como guerrera profesional con todo y armadura, debería ser algo más fuerte que su versión policía. Y considerando esos aumentos, el daño requerido para quitarle tan solo un punto de vida a la Undyne original sería del doble, o sea, 50.000 newtons. Y como Frisk pacifista puede quitarle hasta 40 puntos de un solo golpe sin muchas complicaciones, eso ya daría 2 millones de newtons, lo que es lo mismo en mis categorías. Ahora sí, nivel muro, 5 muros para ser exactos. Lo malo es que Frisk neutral aumentó sus capacidades a lo largo de la aventura, aún sin la necesidad de elevar su nivel, así que en su caso me es imposible conocer su categoría real. La que sí puedo conocer es la de su modo genocida, el más reconocido por el fandom de Undertale. Todos sabemos de su habilidad para acabar con todo monstruo en su camino, de un único golpe, incluyendo a la misma Undyne, haciéndole más de 20.000 puntos de daño, lo que le daría al menos el nivel de 3 edificios, un poder que solo elevó más y más sin parar, subiendo su nivel, o más bien su love. Todo esto gracias a su propia determinación. Después de todo, al estar firme con sus convicciones de exterminar todo en su camino, su alma se hacía más poderosa. Pero sin duda su mayor aumento vino después de que acabó con Sans. Tras superar su mayor obstáculo en todo el viaje, su determinación se elevó tanto que pudo ejecutar contra Asgore un increíble impacto de 10 nueves de daño. Y hablamos del monstruo más fuerte, mismo al que Undyne normal nunca pudo vencer. Y respecto a la resistencia de ambos, Undyne tiene 20 puntos, pero Asgore, quien en la ruta genocida no podía reconocer al protagonista como humano, por lo que no estaba debilitado por su tristeza con ese tema, tiene 80 increíbles puntos en resistencia, 4 veces más que Undyne. Y al poner todos esos datos en una calculadora, nos da el increíble resultado de que ese impacto pudo ejercer un nivel de
5.000 millones de muros. O en términos más simplificados, llegó a la categoría de bloque de ciudad, con el nivel para destruir 5 kilómetros cúbicos, algo equivalente a su resistencia seguramente, por lo que ya conocen la real capacidad del genocida. Aunque eso es antes de trascender, pues como todos recordarán, tras acabar con Asgore y de forma seguida con Flowey, llegó a un nuevo nivel de existencia con Chara, dominando toda la línea temporal. Pero no hablaré de Chara, ni del nivel supremo genocida, más bien, como lo dice el título del video, hablaré de lo mejor de ambos mundos. Como lo dije varias veces ya, la determinación define el poder de Frisk, y al elevarla constantemente siguiendo con firmeza un camino respectivo, suben sus capacidades, y al enfrentar a Asriel en la ruta pacifista, su determinación por salvarlo fue tan elevada que consiguió nuevos poderes, todos para ayudar a los amigos que formó en esa aventura. De esta forma se volvió capaz incluso de soportar los ataques de Asriel Dreemurr, el dios de la hipermuerte. En todo aspecto, se convirtió en el escudo definitivo, mientras que en el camino genocida se volvió el cuchillo definitivo. Uniendo ambos estados en uno solo, tenemos ahora sí al Frisk Composite. Así que yendo al grano, con su increíble determinación soportó la destrucción de toda la línea temporal, al igual que los ataques brutales de Asriel. Por otro lado, con el poder de Chara, terminó con esta en su totalidad sin dejar rastro de la misma o mínima oportunidad de salvarla de un solo golpe con fuerza prácticamente infinita, a la vez que demostró ser capaz de restaurarla con su propio poder. Así que con esto dicho, queda demasiado claro su nivel, siendo de un infinito, al acabar con un universo repetidamente en cada punto de la existencia del tiempo, lo que se extiende hasta el infinito. Eso es destruir una línea temporal. Y también la categoría final del personaje, con la increíble fuerza proveniente de Chara y la extraordinaria resistencia proveniente de Frisk. Como ya lo expresé en videos anteriores de este juego, aunque los personajes no destaquen mucho en fuerza o resistencia, al menos en velocidad de reacción sí son bastante geniales. Digo, Sans supera como si nada a un auto, por dar un ejemplo simple, pero pasando a los pesos pesados, ubicados en el propio protagonista Frisk, este puede esquivar ladridos como si nada, igual que Cantos, los que son literalmente sonido, o sea 343 metros por segundo. También puede esquivar misiles, que usualmente superan varias veces la velocidad del sonido, alcanzando incluso 1 kilómetro por segundo, pero lo mejor desde siempre ha sido que Frisk es capaz de superar los ataques eléctricos de Vulkin, y al ser electricidad artificial debería alcanzar los 560 metros por segundo. Es lo mismo que establecía en el pasado, pero en estos años la ciencia aún evolucionó mucho más, y con análisis todavía más minuciosos se descubrió que la electricidad puede alcanzar velocidades aún mayores, alcanzando como mínimo 3 kilómetros por segundo, y en sus máximos niveles superando los 6. Así que en un rango elevado pero aceptable, podemos hablar de que estos ataques irían a unos 5 kilómetros por segundo, y como Frisk supera estos mismos, debería llegar a los 6, como su velocidad inicial y más básica, la que claro, elevó bastante. Pues verán, con este aumento de velocidad de la electricidad, todos los monstruos importantes también elevan su nivel. Así que vamos por partes primero. Como Flowey es el único monstruo capaz de crear ataques imposibles de esquivar, demuestra superar por bastante la velocidad del protagonista, o sea, 12 kilómetros por segundo, mismo que luego solo podía chillar frente a Frisk Genocida, que le aterraba por completo, dejando en claro que no era nada para este. Aunque no hace falta algo tan superficial. Después de todo, se sabe que antes de la llegada del humano, Flowey hizo de todo. Mató incontables monstruos, fingió incontables amistades y mucho más, pero nunca consiguió por sí mismo las 6 almas humanas. Esto porque siempre Sans lo acababa. Y pónganlo en contexto, Sans es el monstruo más débil, pues con sus super mini stats cualquiera lo mata de un solo golpe, pero también es el más rápido, pues ni siquiera un Flowey super potenciado por matar podía vencerlo. Y hablamos de que lo intentó una y otra y otra y otra vez, hasta que al fin cayó en la desesperación y dejó de intentarlo, solo reseteando, buscando ya no pelear contra él, sino hacerse amigo de Papyrus y cosas así. Y hablamos del mismo personaje que basa su estilo de combate en incontables balas de energía que dispara al mismo tiempo. Y este super Flowey genocida debería ser al menos el doble de rápido que el que conocemos, que aún no mataba a nadie, o sea 24 kilómetros por segundo, y con incontables ataques simultáneos, a la vez que incontables intentos, no pudo ni siquiera rozar al buen Sans, pues si hubiese tenido la más mínima cercanía a una victoria, no se hubiese rendido, por lo que este debería ser al menos 10 veces más rápido, por la barbaridad de esquivadas de la que estamos hablando. Digo, ni siquiera sabiendo a dónde se movería gracias a su comprensión del tiempo, Flowey podía darle, así que con esto, hablamos de que el buen esqueleto perezoso tendría 240 kilómetros por segundo, un fantástico nivel de velocidad, que al final de la ruta genocida, Frisk alcanzó, para al fin golpearlo, dando 2 golpes seguidos en el mismo turno. Por algo es que pudo sorprenderlo, por trascender esos niveles y alcanzarlo al fin. Pero ese no es el final. Después de todo, al golpear a Sans le quitó 7 nueves de vida, aunque tuviese solo 1 de defensa, lo más bajo posible, y pocos momentos después contra Asgore, que tenía 80 de defensa, le quitó 10 nueves, o sea que tras vencer a Sans, se hizo unas 10.000 veces más fuerte por mera determinación, y con tal exagerado aumento, veo válido al menos duplicar su velocidad anterior. Por lo tanto, el nivel de Frisk Genocida al final sería de 480 kilómetros por segundo, una velocidad similar a la de un verdadero rayo de tormenta. Luego de esta explicación sigue el nivel
de la unión de Frisk y Chara, donde una vez más, por falta de hazañas, solo puedo ir al grano. No es una sorpresa que supere bastante la velocidad antes dicha, e incluso superando la de la luz, pero en realidad eso sería un nivel insignificante para tal estado. Después de todo, Chara fue capaz de esparcir su poder a través de todo el tiempo de la existencia para acabar con la línea temporal, a la vez que Frisk llegó a reaccionar a los ataques de destrucción de la misma mano de Asriel. Por eso alcanzarían un nivel de velocidad equivalente a este, y a tales hazañas, el cual es trascendental, donde el tiempo deja de ser una limitante y pasan a ser capaces de hacer lo que deseen sin que el mismo pueda oponerse. Llegó la hora de hablar del aguante, la medida de tiempo sobre cuánto puede seguir peleando. Y aquí hablamos de la categoría más rápida imaginable. Al final ese es su chiste, la determinación, el poder de seguir y seguir adelante. Así que está claro que independientemente de cuál forma de Frisk hablemos, ha de tener un aguante infinito. O sea que aunque se canse, siempre seguirá adelante. Y ahora sí podemos pasar a hablar de sus facultades mentales. Sobre la habilidad estratégica de Frisk, aún con la ayuda de Chara, solo puedo destacar su necesidad de la determinación y la prueba y error. Al menos le sabe el arte de memorizar ataques enemigos y del contraataque, aunque eso es hablando solo de su modo genocida. Ahora hablando del modo composite, que incluye el rumbo pacifista en la ecuación, se suma la evolución del chequeo, al ser capaz de comprender en gran medida aspectos de la personalidad del enemigo, a la vez que una evolución en el esquive de ataques como una necesidad, al no poder solo acabar con sus enemigos de un golpe, sino estar lidiando con estos mientras comprende sus causas, para así formar una amistad, logrando de esta forma un proceso de días, semanas o hasta meses solo en algunos segundos. Aunque lo que más curiosidad me da de esta categoría es el considerar cómo podría resolver los conflictos esta versión composite, pues tiene tanto su lado pacifista como genocida mezclados en uno. ¿Cuál de esas dos identidades de Frisk podrían quedarse por encima? ¿Cuál sería la influencia de Chara en este caso? Creo que lo más importante a comprender aquí es la causa de cada ruta. Después de todo, a diferencia de lo que muchos creen, Chara nunca causó que Frisk quisiera la genocida, fue 100% decisión suya, solo tomó poder hasta el final, así que fuera de ser un espíritu que está ahí haciendo sus cosas, no podría influir mucho en esta decisión. Aunque de hecho mentí un poquito, tampoco fue decisión de Frisk, sino únicamente del jugador. Así es, dentro de los juegos de Toby Fox, el jugador es una entidad real, que manipula al protagonista. Podría parecer que esa es la respuesta, lo que el jugador decida o lo que sea, pero considerando que hablamos de una versión composite, con lo mejor de cada momento de la historia del personaje, eso nos permite unir cada escena en donde tuvo algo de libre albedrío contra el jugador, tanto pacifista como genocida, para restarlo de la ecuación por primera vez. Igual con Chara, gracias a su nulo control en la pacifista, así que con esto nos queda una única pregunta: ¿cómo es Frisk realmente? Pues Chris, por ejemplo, el juego Deltarune ha demostrado que cuando no es controlado por el protagonista no es para nada un buen tipo. Y de hecho está demostrado que aún sin la influencia del jugador, Chara tampoco era para nada alguien amigable, sino un tipo de psicópata incapaz de sentir valor en cualquier tipo de vida, incluyendo la suya propia. Pero creo que ahí mismo está la respuesta. La ruta genocida con su estilo tan brutal termina potenciando a Chara, haciéndola reencarnar como un ser conceptual que representa la ambición del jugador, mientras que el único camino en todo Undertale que nos permite acercarnos a Frisk hasta el punto de al fin conocer su nombre es la ruta pacifista. Así que sí, veo a Frisk como una excelente persona, capaz de siempre luchar por lo que considera correcto, a la vez que el apoyar a otros aunque sean desconocidos. Y en este caso Composite, siendo capaz de usar la fuerza de Chara para pelear de verdad solo cuando la situación realmente lo amerite. Con ese análisis medio reflexivo ya hecho, podemos ahora hablar de sus objetos, que fuera de algunos sin importancia como el cuchillo, que solo sirve para manifestar mejor su poder. Esta categoría es bastante sencilla, ya que casi no tiene objetos a mencionar. Lo único que podría aportar para su lado genocida son los objetos curativos, que al consumirlos restauran al protagonista parcialmente, dejándole bien para seguir peleando. Y en general eso sería todo. Fuera de los mismos también está el teléfono mejorado de Alphys, que tiene cosas como un jetpack y rayos láser, pero son cosas algo sencillas, así que para el estado divino Composite no le serviría de nada, y el estado genocida nunca tuvo aquellas mejoras. Por lo tanto no hay nada más que valga la pena mencionar en esta categoría. ¡Déjame ganar! Ahora sí, con la categoría más extensa de este video, toca ir con todo. Para empezar, quisiera hablar de sus habilidades menos memorables, para ir después con los platos fuertes. Primero, tiene resistencia a la electricidad, al soportar descargas a lo largo del juego sin sufrir ni un solo infarto. Y por los mismos rumbos, tiene resistencia al calor, al soportar sin inconveniente alguno pasar varias horas en Hotland, un ambiente tan caliente que evapora al instante el agua, igual que el Nether de Minecraft. Y eso acompañado de una buena resistencia al frío al estar con comodidad en Snowdin, lo que sirve para hablar de una resistencia a temperaturas extremas. Con esto dicho, ahora sí, pasando a lo importante,
tenemos la habilidad que más he mencionado en este video, el aumento de estadísticas vía determinación, de forma que al elevar su coraje, también suben sus capacidades, sin un real límite, igual que Hulk con la ira, aunque esto también eleva el resto de sus capacidades relacionadas con el alma. Entre estas está su resistencia a los ataques al alma misma, o sea el Soul Fug, mismo que tanquea a lo largo de todo el juego, ya que absolutamente todo ataque del juego se basa en dañar el alma. Igual Frisk también demostró resistencia a los poderes mentales, o sea Mind Fug, tal cual se ve en los combates que estoy enseñando. Al final su voluntad se vuelve inquebrantable, y claro, también tiene un excelente control sobre el tiempo, siendo capaz de regresar a puntos fijados por este a su gusto, e incluso en puntos de guardado del mismo combate, como nos demostró Omega Flowey. Solo hace falta quitar las limitaciones de que sea un videojuego. También está la resurrección temporal, con la que una vez fallece, aún con su alma destruida, simplemente regresa en el tiempo al último punto de guardado, estilo cualquier videojuego, y va con todo sin que nadie sepa que tal suceso ocurrió, excepto otros usuarios de la determinación. Hablando de esto mismo, tiene una memoria resistente a los poderes temporales, igual que Flowey, pues aún regresando en el tiempo y evitando líos, la flor nunca olvidaba, aunque su determinación fue muy inferior a la de Frisk, causando que perdiese dominio sobre la línea temporal contra este, y de todos modos mantenía sus memorias, así que eso también ocurriría contra Frisk si llega a enfrentar a un manipulador del tiempo superior. De hecho, lo demuestra en el mismo combate contra Omega Flowey. Cada vez que este regresaba un poco en el tiempo, el protagonista no perdía la memoria ni nada, lo veía todo como un acontecimiento seguido. Junto con esto también podemos hablar de la ya mencionada anulación de poderes temporales. Como ya dije, Flowey dejó de poder afectar el universo con su determinación, esto por la presencia de Frisk. En otras palabras, nadie puede usar poderes temporales contra Frisk, a menos que lo supere en nivel. También podría mencionar el gran poder del reset, con el que puede regresar a su primer punto de guardado existente, borrando todo lo que ocurría después, pero como Flowey aún recordaba, no hay mucha diferencia entre eso o simplemente volver a un punto de guardado anterior, aunque tiene la desventaja de tan solo poder mantener uno a la vez, claro, sin contar el base que es el reset. Estos ya serían todos los poderes de Frisk genocida, pero hablando de su modo definitivo, con sus poderes pacifistas y genocidas al máximo, se suman varias cualidades nuevas, todas formadas en base a su misma determinación. Primero, tiene una doble existencia, al tener tanto el alma de Chara como la de Frisk en su ser. Eso ayuda contra poderes como el control mental, por ejemplo. Luego está la razón por la que ya no necesita de objetos curativos, pues en base a sus propios sueños y esperanzas es capaz de recuperarse cuantas veces quiera, o sea, autocuración ilimitada. Sigue la reducción de daño, como demostró contra Asriel, siendo capaz de limitar más y más el nivel de efecto de los ataques enemigos por el bien de su objetivo. Luego toca su detección extrasensorial, la capacidad de notar cosas escondidas a los 5 sentidos, por ejemplo su habilidad de la ruta genocida para saber el número de monstruos exactos que faltan por la zona, pero era algo muy limitado y específico como para mencionarlo antes, pero sumándose con la habilidad que demostró contra Asriel para sentir a sus amigos en su interior e incluso interactuar con estos, basta para concederle este poder como algo memorable. Luego en ambas rutas, por motivos diferentes, Frisk potenció a más no poder su determinación en base a sus logros, mismo de lo que Chara aprovechó en la genocida, volviéndose capaz de reiniciar el tiempo sin que Flowey recordase nada. Este mismo aumento general potenció al máximo todos los poderes de determinación. Viéndolo como si fuesen niveles, Flowey sería apenas nivel 1, mientras que Frisk al superarle por bastante sería nivel 2. Aún así, este no tenía nada que hacer contra Omega Flowey, siendo que este se había vuelto el dueño absoluto de la línea temporal, así que alcanzaría el nivel 3, y Asriel, como su evolución máxima, sería nivel 4. Y ahí está la cuestión, a diferencia de Omega, este aún con todo su poder no era dueño de la línea temporal. Para hacerlo, primero tenía que vencer a Frisk pacifista, en otras palabras, lo igualaba, sin mencionar que a lo largo de todo el combate solo se llevó más y más al límite, evolucionando una vez más y consiguiendo el poder de salvar, y tras el fin del combate, fue capaz de notar la evolución de su reset, el True Reset, capaz de regresar todo al punto base otra vez, pero sin que ni siquiera Flowey conservara sus recuerdos, mostrando su gran evolución, y concluyendo con que alcanzó un nivel 4 de determinación. Esto claro le concede nuevas habilidades, como el poder de Chris y Omega Flowey para crear incontables puntos de guardado a su gusto, no solo uno. Y como mencioné antes, este poder anula todas las capacidades temporales inferiores, así que al pasar de tan solo un nivel 2 a un nivel 4, también podría anular otro tipo de poderes temporales seguramente, como el Time Stop, por ejemplo. Y para concluir con las capacidades de la determinación, queda un poder más, y hablo de él, Me Rehuso, donde simplemente Frisk abandonó la necesidad de capacidades temporales para revivir, volviéndose prácticamente inmortal, al simplemente resucitar al momento de forma directa, lo cual claro viene con regeneración absoluta, y como de por sí ya eran ataques directos al alma, eso complica mucho más acabarle en un combate, llevando al rival a un punto muerto donde no puede ganar. Mismo poder que evolucionó aún más al final, pues tanto Frisk como Chara se volvieron seres conceptuales que encarnaban aspectos del jugador, Chara su ambición, mientras que Frisk su esperanza, y al encarnar conceptos abstractos de un ser superior en existencia, en resumen se hicieron 100% inmortales, así que la única opción sería un sellado o algo parecido. Y claro, como su poder más camuflado está la supervivencia espacial, la capacidad de sobrevivir en un espacio sin oxígeno, atmósfera ni nada parecido, como demostró al poder estar en un vacío formado tras la destrucción de la línea temporal, algo ocurrido al final de las 3 rutas, así que al demostrar que no necesita de nada para existir, al fin terminó el análisis de poder de Frisk. Lo increíble es que es un personaje invencible, parcialmente al menos, por lo tanto la única manera de tener una oportunidad de vencerle sería siendo superior tanto en fuerza y resistencia como en velocidad y reacción. Si no se
se le gana en todo eso, con su inquebrantable determinación terminaría adaptándose a cualquier rival hasta vencerlo tarde o temprano. Y pasando al top de poder general del canal, el modo divino llega hasta los puestos más altos entre los universales. Pero entre el Steve modo creativo y Sackboy, los tres están más o menos iguales en estadísticas y capacidades, en especial por poder manipular el tiempo y revivir a su gusto. Pero aquí entra en juego el nivel 4 de determinación, pues como ellos manipulan el tiempo sin un real competidor, sus capacidades quedarían anuladas. Y sobre el revivir es igual, esta unión tiene un sistema mucho mejor, demostrando ser superior, y aquí es donde aparece su mayor rival, en el puesto 14, Asriel Dreemurr, mismo juego, mismo nivel, pero por la estrecha relación entre los personajes, los veo incapaces de pelear siquiera en mi mente. Por eso mejor solo darle la victoria a Asriel, ya que tiene mayor fuerza y resistencia. Con esto dicho, Frisk Composite se corona con el puesto número 15 del top. Luego, bajando muchos puestos más, gracias a su potencia genocida consigue el puesto 48, superando a Nimona, aunque ese no es el único cambio, pues con el gran aumento en velocidad del verso, también los puestos de Sans y Flowey cambiaron por unos más elevados, Sans pasando del puesto 59 al 57 y Flowey del 60 al 59. Al final todo aumento es bienvenido, creo yo, mientras el viejo Tricky solo queda más en la miseria. Rayos. Ojalá. Ojalá no te lo estés creyendo, pues siempre vengo preparado. Solo mira mi escudito que tenía debajo de mis ropas justo para eso. El buen robo Delta modo escudo humano. Pero Delta, signo de asombro, según el análisis, ese impacto no dañaría tu cuerpo, entonces, ¿por qué usarme como carne de cañón? Bueno, tienes razón, pero pues quedó bien chido, ¿no? A ver, denme su opinión sobre eso, o sobre el video en general, los leo gustosos en los comentarios, a la vez que prometo responder cualquier duda que tengan. Igual acepto sugerencias para nuevos videos como siempre, agradeciendo cualquiera. Bueno, sí, Chara, la verdad es que te pasé hace tiempo. Estás al nivel de yo mismo cuando tenía apenas 2000 suscriptores, así que sí, solo estaba jugando. Bueno, mejor no hacerles perder el tiempo, mis queridos espectadores, así que me voy retirando. Cuídense.